El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Damos gracias al Señor por esta nueva ocasión en que estamos compartiendo su palabra y meditando sobre la fe. Lo que el Señor nos ha dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, qué importancia es que uno pueda examinar si tiene fe, si realmente podemos agradar al Señor con nuestra vida, cómo estamos viviendo. Y en este tiempo vamos a compartir desde la Epístola a los Romanos, en el capítulo 10. La palabra aquí nos dice, desde el versículo 13, «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Amén. Aquí nos habla de cómo se puede creer sin haber quien predique. Obviamente, todo aquel que ignora el mensaje del Evangelio no puede tener fe, porque justamente en este mismo capítulo nos dice en el versículo 17, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». ¿Cómo puede haber fe en una vida si no ha oído la palabra de Dios? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que por medio de la palabra viene esa posibilidad de oír y de recibir un don de Dios, que es la fe. La fe no es algo humano, la fe no es algo terrenal. Nosotros habremos oído muchas veces de que mucha gente declara tener mucha fe, pero más bien se le llama fe a asuntos como los buenos deseos de que a uno le pudiera ir bien, o la confianza que una persona pudiera tener en una cosa o en algo religioso. Pero la fe como don de Dios, como algo realmente venido de Dios, viene por medio de la palabra. Es la palabra la que produce fe en un corazón. Así que la fe es por el oír. Y ese oír es una gracia, es una bendición. Es Dios el que abre el oído para oír la palabra de Dios. Luego está totalmente relacionado. No puede haber fe en Dios sin su palabra. Y aquí entonces nos venía diciendo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oír. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego, qué importante es que haya alguien que predique para que la gente oiga. Pero aquí añade, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La importancia de que para predicar se requiere ser enviado. Y el que envía es el Señor. No es cosa de hombres. Esto no es cosa de que uno ni se envía a sí mismo, ni el hombre envía a otro, sino Dios es el que prepara a sus siervos para enviarlos. Uno no puede ser enviado si primero no oye el Evangelio. ¿Cómo yo voy a predicar algo que no lo tengo claro, que no lo sé, que no lo he oído primeramente para mi vida?
médico, cúrate a ti mismo. Luego es fundamental que para llevar el mensaje del Evangelio, primero tengo que recibirlo yo. Primero tengo que oírlo y recibir en mi propia vida ese tratamiento del Señor, esa formación del Señor, ese llamamiento que el Señor le hace a uno para llevar su palabra, para encomendarle su palabra. Esto es algo muy importante. El Señor nos mandó a hacer discípulos. Y un discípulo es alguien que es como un alumno, alguien que va a aprender, pero es alguien que está sujeto a esa disciplina del Señor, esa disciplina que nos habla de formación. Es una palabra que forma, es una palabra que hace, que transforma la vida natural del hombre en un hijo de Dios. Por lo tanto, es entrar a la disciplina del Señor. Y allí entonces el Señor, una vez que lo ve con la gracia, que lo ve con el entendimiento que Él le ha dado, entonces le puede confiar su palabra. Es muy importante considerar esto que estamos hablando, porque cuando Dios envía lo que Él ha preparado. Dios lleva su palabra. Fijémonos en esta expresión que usa el apóstol Pablo para hablar de cómo Dios le ha comisionado. Y en Primera de Tesalonicenses dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Consideremos esto. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Lo que nos da a entender que Dios no confía su Evangelio a cualquier persona, sino que Él primero trabaja en los corazones, los prueba y entonces los aprueba una vez que realmente esa vida haya manifestado. Esta, como dice aquí, donde haya una palabra sin error, sin impureza, que no haya una intención doble. Como nos dijera en el versículo 5, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces, Dios envía lo que Él ha preparado, de tal manera que lo que se oiga, lo que cada persona escuche, sea el Evangelio del Señor Jesucristo, sea la palabra de Dios, porque es muy importante saber que uno se va a convertir o uno va a creer lo que oye. Y entonces muchas vidas pudieran convertirse a algo que no es el Evangelio. ¿Cuánta gente ha creído en distintas religiones? Y pudiera decir, de una realidad, de un tipo de vida, se ha convertido a otra forma de religión, a otra forma de pensamiento, una forma de doctrina, se ha convertido. Pero el asunto es que no se ha convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos aquí en Mateo capítulo 9, desde el versículo 35, lo que el Señor nos habla acerca de esta verdad. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vea, el Señor, no en el mundo, sino en la nación de Israel, una nación que fue formada por la palabra de Dios, por medio de la fe, por medio de esa vida que Dios aparta, llamada Abraham. Una nación en la cual Dios se da a conocer y hace maravillas entre ellos. Viene el Mesías, el Cristo, y ve a esa nación, ve las multitudes, y dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pregunta,
¿No había pastores en Israel? ¿No había líderes que guiaban a ese pueblo? Sin duda. Pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios a su pueblo? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, es mucho lo que hay que hacer, pero pocos los obreros. Obreros son aquellos que están capacitados por Dios para hacer su obra, aquellos a los cuales Dios les ha mostrado lo que Él quiere hacer, esa obra. Y entonces dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No porque uno vea la necesidad, dice que uno tiene que ir a hacer algo, sino aunque la mies sea mucha, aunque la obra sea muy grande, aunque el trabajo sea mucho, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El que puede enviar obreros a su mies es el Señor. Él es el que los prepara. Él es el que constituye a sus siervos, el que les da la gracia. Él es el que los limpia, el que los lava. Él es el que trabaja en sus corazones. Luego solo Él puede enviar. Así es que reconocemos esto. ¿Cómo puede haber fe? Bueno, tienen que oír la palabra de Dios. ¿Y cómo pueden oír la palabra de Dios? Tiene que haber alguien que predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces es el Señor, el primero, el que está preocupado de su iglesia, el que ama su iglesia, el que dio su vida por su iglesia. Él es el que está preparando vidas, el que está limpiando corazones para enviarlos a su mies. Así que el Señor quiere hacer oír su palabra para que el que oiga su palabra y se convierta a esa palabra. Y esa palabra bendita tiene poder para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios ha querido hacer en el hombre. Y aquí entonces venimos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 desde el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Atención, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí nos habla el apóstol Pablo acerca de qué predicamos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un mensaje que nos dice que para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura. No es otro el mensaje. No se trata de cambiar el mensaje para que no sea a lo mejor rechazado. No. El mensaje es este: Cristo crucificado. Allí está el mensaje que debemos predicar. A esta palabra se debe convertir el corazón. ¿Para qué? Para que aquel que recibe el perdón de sus pecados lo reciba conscientemente del sacrificio que Dios hizo de su Hijo para perdonar. Luego, uno se convierte reconociendo el amor que Dios ha tenido para con nosotros, dando a su Hijo en lugar mío, reconociendo que lo que Él padeció fue por mi culpa, por mi causa. Y de allí también entonces lo que implica esa cruz de Cristo, que yo también llevo mi vida para ser crucificada juntamente con Él. Y entonces participar de su resurrección, participar de la vida nueva, donde el viejo hombre ha de morir para que realmente mi vida sea hecha nueva en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que predicamos. Si no predicamos ese mensaje, pues ¿a qué se está convirtiendo la gente que supuestamente se convierte?
a otro tipo de evangelio, otro tipo de palabra. Y entonces allí no habrá vida nueva, allí no habrá una nueva creación. Pudieran haber muchas otras cosas, pero no, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La importancia entonces que lo que se predique sea la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, para que de allí comience una vida a edificarse, una vida nueva, a ser edificada en Cristo Jesús. Por la gracia del Señor, permítanos el Señor, entonces, reconocer, examinar nuestra vida si estamos en la fe, si estamos viviendo y participando de esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, gracias a esa palabra que nos lleva a morir al viejo hombre para que haya una resurrección en una nueva creación que es en Cristo Jesús. El Señor nos fortalezca y nos guíe en su preciosa verdad. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.